RCR, la red que comunica y une al Perú. Está usted en sintonía a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Transmitimos directamente en nuestra central informativa, plataforma principal. Nos ubicamos en el distrito de San Borja, en Lima, ciudad capital de la República. Desde aquí, nuestro saludo a las estaciones de radio que se enlazan en vivo, en directo, en simultáneo, a través de la señal de RCR en distintos puntos del país. Comentarles que los días 13 y 14 de este mes tendrá lugar en Lima el Seminario Internacional Los Sentidos de la Educación. ¿Qué educación para qué humanidad? Y que es organizado por el Foro Educativo, ¿no? Para conversar sobre este particular, que tenemos la gratísima presencia de Nelly Clough Alfaro, presidenta del Foro Educativo, y le agradecemos la amabilidad de acceder a esta invitación de RCR. Qué gusto saludarla. Muy buenos días. Muchísimas gracias, José, por la invitación también para poder presentar nuestro seminario. Coméntenos, ¿cuáles son los alcances de este seminario internacional, los sentidos de la educación? ¿Qué educación para qué humanidad? Sí. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuáles son los ejes temáticos que se van a abordar? ¿Quiénes participan además, no? Sí. Bien, bueno, en Foro Educativo venimos conversando sobre los sentidos de la educación ya poco más de un año, justamente debido a la crisis que está viviendo nuestra sociedad, que ha estado viviendo de manera muy álgida en los 3 últimos años y que ahora digamos que tenemos como una especie de tregua, y donde la educación ha estado seriamente afectada, o sea, ha estado en disputa. No es primera vez que en el Perú se revisan los sentidos de la educación, lo hemos tenido, digamos, en los últimos momentos, los más cercanos. Ha sido también momentos de cambio social y de participación de la ciudadanía, una en la década del 70 con la reforma de la educación, ¿no?, que se planteaba la construcción de un nuevo hombre. Ese era el sentido, ¿no? Y cuando se hablaba de hombre se refería a la humanidad. Y se relacionaba también la educación con la sociedad que se quería construir. O sea, estaba totalmente ligada, ¿no? La educación para una sociedad que se quería. Un segundo momento ha sido a principios del milenio, después de una crisis de gobernabilidad tremenda que tuvimos, una crisis social fuerte, y donde los sentidos de la educación también fueron analizados y fueron revisados. Y se habló allí en esos momentos de una sociedad muy segmentada, de mucha discriminación y exclusión. Hoy creemos que es un nuevo momento donde los peruanos tenemos que revisar los sentidos de la educación. Y en relación con esta sociedad que queremos construir y esta humanidad que queremos construir. Hay en este momento algunos elementos muy importantes que hacen que tengamos que reflexionar sobre eso. Primero, el grado de la corrupción, que cuestiona mucho la ética de nuestra convivencia. Además, en los niveles más altos de la sociedad, la delincuencia instalada en los niveles más altos de la sociedad nos hace pensar seriamente, bueno, ¿qué cosa es lo que estamos formando como seres humanos? ¿Qué humanidad es la que queremos? Pero no es el único tema que nos preocupa. Nos preocupa también la discriminación. No ha cambiado desde el 2000 hasta hoy eso que se revisó ya hace 19 años y que fue la base de la construcción del proyecto educativo nacional de aquel entonces, que todavía está vigente, dicho sea de paso. La exclusión, el hecho de que hayan grupos, ¿no?, compatriotas que no estén participando de la vida social, de la vida política, nos hace reflexionar mucho sobre qué humanidad es la que queremos y qué sociedad es la que queremos construir. Por eso es que estamos haciendo este seminario. Tenemos algunas propuestas del sentido que tendría que tener en la educación para el Perú en relación con esta humanidad que queremos construir. Usted ha fijado varios puntos que son situaciones de riesgo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Quizá el más latente, el que más se observa, el que más se percibe a diario es el tema de la corrupción. La corrupción ha cruzado, usted lo ha explicado con suma claridad, de manera transversal. Ya no podemos decir que la corrupción solamente alcanzó
los niveles del Ejecutivo, también alcanzó el Congreso, sectores empresariales, medios de comunicación, otras instituciones, ¿no? Es decir, se ha convertido en un estigma social, por un lado. El tema de la violencia generalizada, también usted lo ha abordado, sí, ¿no? Y la escuela no es ajena justamente a la violencia generalizada. Y el otro tema es la exclusión, la discriminación, ¿no? Entonces la gran pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no? ¿Cuánto sirve la escuela para ir fomentando valores, o es que este deterioro también forma parte, ¿no?, de la situación que hemos venido viviendo en los últimos años? Bueno, definitivamente la escuela no es una instancia, una institución aislada, o la educación, claro, no es una institución aislada de la sociedad. No hay posibilidad de educación sin sociedad, y tampoco no hay posibilidad de persona individual sin sociedad. O sea, todo está muy imbricado. Entonces la educación está afectada y tiene dos caminos: o enfrenta la situación y se propone un cambio y contribuye para el cambio desde la formación de las personas y también de los grupos humanos, o sirve de reproducción del sistema. Y en ese sentido, no solamente ahora, sino ya desde antes, desde la reforma educativa de los 70s, se vislumbraba que la educación es un escenario de disputa de estas dos posibilidades que tiene: o reproduce el sistema y lo deja así, ¿no?, y se encarga de manera autoritaria, cerrada, a reproducir el status quo, o rompe con eso y se abre a nuevas formas de educar y a nuevos contenidos de la educación. En estos últimos años hemos visto todos los peruanos cómo la educación ha estado en disputa. Los ministerios, o sea, los ministros han sido vacados, han sido cuestionados, hasta la actual ministra ha sido muy cuestionada por un congreso, por una comisión de educación, y ahí se ha notado una disputa de contenidos y de formas también. Por ejemplo, uno de los temas cruciales que enfrenta nuestro sistema educativo y que está en disputa es el hecho de que sea concebida no como un derecho humano y como un servicio para transformar la sociedad hacia una sociedad más justa o lo que queremos, ¿no?, sino que es un mecanismo de lucro. Eso, por ejemplo, de poder, ¿no? De poder, por supuesto, pero de lucro también, y eso ha trastocado toda la educación pública. Fíjese qué interesante lo que usted dice, ¿no? Porque ha puesto usted como ejemplo la situación que se ha generado en el nivel macro, ¿no?, en el aspecto gubernamental, sí, ministerio. Pero si nosotros trasladamos esto al nivel micro o descentralizado, nos vemos que las unidades de gestión educativa local se han convertido en feudos partidarios, feudos políticos, feudos, como usted dice, para hacer usufructo justamente de la educación, y no hay control. Les pongo varios ejemplos, ¿no? Y ahí justamente convergen los temas que usted ha mencionado: corrupción, exclusión, y también hay bastante violencia, ¿no? De parte, en el interior de las propias UGEL se generan casos donde hay denuncias permanentes, nadie dice nada contra supuestos hechos de abusos sexuales, de violación, etcétera, y nadie toma carta en esto. Le ponía estos dos niveles porque esa es la sociedad peruana en estos momentos, ¿no? Claro. ¿Cómo cambiamos? Y la educación da una oportunidad de cambio. Yo estoy convencido, bueno, todo foro educativo está llamando a este seminario porque está convencido de que sí puede ser un mecanismo, un espacio de debate, de diálogo y de transformación. Pero siempre y cuando lo hagamos. Entonces ahí tenemos, como ciudadanos, tenemos que poner nuestro grano de arena. Ahora, ¿cómo consensuamos cuando hay posturas a veces antagónicas? Bueno, porque eso es lo que también se tiene que buscar, ¿no? Ahí tiene que participar la sociedad civil, ahí tiene que participar la gente. Sin exclusiones, ¿no? Sin exclusiones. Y en Foro pensamos que uno de los mecanismos más importantes es el fortalecimiento de la educación pública, donde la gente puede... La educación pública es lo que nos puede garantizar la ruptura de esta segmentación, es lo que nos facilita el encuentro de peruanos
con igualdad de condiciones. La educación pública siempre debió haber sido promocionada, impulsada, y no pensar la educación como un mecanismo de lucro. En realidad no es que estemos en contra de la educación privada, porque la educación privada ha contribuido mucho para la educación de los peruanos, sino la que tiene fines de lucro, porque cuando uno tiene fines de lucro, reduce costos para ganar renta, reduce la calidad y vende menos calidad para ganar. Es un fin mercantilista y eso va en contra del derecho a la educación. El lucro no necesariamente va en contra de una educación sin fines de lucro con administración y gestión privada. Pero cuando tienes fines de lucro, tenemos ahí lo que ha pasado con las universidades, ¿no? Estamos dialogando con Nelly Klopp Alfaro, presidenta del Foro Educativo. A propósito, le comentamos a quienes nos están siguiendo en provincias que los días 13 y 14 de noviembre va a tener lugar en Lima el Seminario Internacional Los Sentidos de la Educación, ¿qué educación para qué humanidad?, organizado por el Foro Educativo. Usted mencionaba que buscamos una educación de calidad. Ayer conversaba con un dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana, el SUTEP, ¿no? Y él nos mostraba cifras que son bastante lacerantes, ¿no? O sea, infraestructura educativa en cero, niveles de ingreso de los profesores, magros niveles de ingreso. Entonces, de una otra manera, se requerían no menos de 100.000 millones de soles para un poco ubicarnos en una situación medianamente aceptable en términos de educación. O dicho de otra manera, un 6% del PBI para poder poner adelante la educación. Cosa que no está ocurriendo, es cierto. Entonces, ¿cómo cambiamos esto con esas limitaciones que tenemos? Sí, definitivamente la situación se ha ido agravando durante los años en la medida en que la educación pública no ha sido fortalecida. Y yo creo que efectivamente la situación de los maestros es bastante delicada. Hemos tenido una reunión con algunos maestros en las semanas pasadas para justamente analizar cuál es la situación y qué cosa es lo que están pensando las organizaciones de los maestros, y están en una situación bastante delicada, digamos, ¿no? Una situación como de depresión en algunos casos. Precaria, ¿no? Precaria, porque no se da solución ni a las condiciones de trabajo y de condiciones de vida, o sea, el sueldo, el salario, que creo que en este año hay una promesa de cambio interesante, ¿no? No sé si interesante en el sentido de suficiente, pero por lo menos hay una actitud por parte del actual ministerio de pensar en los maestros, ¿no? Y lo otro es que la formación inicial de maestros y en ejercicio no ha sido fortalecida. Esos son dos pilares también que creo que ahora el ministerio está tratando de ofrecer un mejor servicio, ¿no? Los maestros son los pilares, son los pilares de la educación, es la base de la educación, y son los que justamente pueden ser los actores principales junto con los alumnos de transformación de la educación. Y en ese sentido también nosotros hacemos un llamado a los maestros a que participen en este seminario exponiendo sus motivos, exponiendo sus reflexiones y también sus salidas a la carrera magisterial y a la situación de los maestros, ¿no? Como una propuesta desde la sociedad civil donde los incluyamos, donde los maestros están definitivamente incluidos, ¿no? Siendo un seminario internacional, ¿quiénes participan? ¿Quiénes vienen? Va a participar en teleconferencias. El Foro Educativo es una organización de sociedad civil que no tiene muchos recursos como para traer gente. Información, intercambiar información, interactuar, ¿no? Pero tenemos a dos personas que son claves para las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de maestros en América Latina. Es Camila Croso, presidenta de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Ella también ha sido presidenta de la campaña global, tiene una experiencia muy larga dirigir a la sociedad civil en lucha por el derecho a la educación. Ella nos va a participar en el primer momento de inauguración junto con
Alejandro Kusianovich, que no sé si lo conoces, Sí, ¿no? Alejandro sí. Así es conocidísimo. Claro, conocidísimo en el campo de la educación y de la infancia. De la infancia, sí. También tenemos como invitado internacional a Vernor Muñoz, que ha sido relator de las Naciones Unidas por el Derecho a la Educación ya hace bastantes años, y que va a participar en el segundo día cuando analicemos el camino a seguir, los siguientes pasos, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro accionar después del seminario? ¿Cómo vamos a organizar esta propuesta de nuevos sentidos para la educación? Este seminario concluye con una propuesta, con un documento. Con un documento y además lo que se pone en debate es recuperar mucho de lo que en el PEN al 2001 ya estaba escrito como sentido de la educación, buscar la equidad, buscar la justicia, reducir las brechas. Estamos colocando, por ejemplo, que la educación no tiene sentido si es que no recupera la dignidad humana, en este marco de tantas discriminaciones y racismos, si es que no propone un comportamiento ético y una visión ética de la humanidad, si es que no está buscando la justicia en términos prácticos, si es que no produce, prepara a las personas para una vida de desarrollo integral y de bienestar. En fin, esos son más o menos los sentidos que nosotros queremos organizar para que el sistema educativo sea fiel a eso. Debo decir que la actual ministra de Educación, en su intervención que ha tenido en Arequipa, ha expresado ideas muy semejantes, llamando a que la educación debe tener un horizonte de justicia. Y en ese sentido nos da esperanzas que no solamente desde la sociedad civil, sino que también hay algunas personas como la ministra que está buscando reducir las inequidades, ¿no? Su gestión, por ejemplo, con los gobiernos regionales, actualmente con las direcciones regionales de educación, de alguna manera están planteando una gestión más descentralizada, más cerca a la gente, para tener a las personas más cercanas y que puedan organizarse una educación que responda a las necesidades de las personas. Por ejemplo, a la educación intercultural, ¿no? Que proponga un diálogo cultural y que sea adecuado a una sociedad tan diversa como la que tenemos, con tantas lenguas. Es bien complejo, pero puede ser de una riqueza maravillosa. Ahora, y en este deterioro, usted ha sido bastante enfática, ¿no? La importancia que debe tener la escuela pública. Sí. Los medios de comunicación, ¿qué papel tienen? Porque aquí, claro, y hay que hacerse una autocrítica. Los medios de comunicación en Perú juegan muchas veces un rol bastante preocupante en términos de no fomentar valores, no fomentar principios. Lejos de ello, más bien auscultan algunos aspectos que deberían estar ya al margen, ¿no? Claro, y ahí habría que los medios de comunicación sin tendrían que... naturalmente, pero en generar campañas o donde el órgano rector o el propio gobierno impulse estas campañas. Sí. ¿No? Y deben reflexionar sobre su propio rol. En estos últimos años, los medios de comunicación han tenido un rol educador impresionante. Muchas, no solamente las personas adultas, sino también los niños, han vivido una ciudadanía, han podido optar por una postura u otra postura por las noticias que ha salido a través de los medios de comunicación. O sea, todo el conflicto político que hemos tenido ha sido de una pedagogía impresionante, desordenada, muy espontánea, y los medios de comunicación deben reflexionar sobre ese rol que ellos han cumplido. La calle educa, ¿no? Como decíamos nosotros en nuestras expresiones públicas, ¿no? A favor del derecho, ¿no? Del derecho humano, de los derechos humanos, contra la violencia, por ejemplo, contra la honestidad, ¿no? Por la honestidad y contra la corrupción. ¿No? Eso también es pedagogía, la calle educa. Bien, yo le agradezco a Nelly Klopp Alfaro, sí. Presidenta del Foro Educativo, ¿no? Porque el 13 y 14 de noviembre va a tener lugar en Lima el Seminario Internacional
los sentidos de la educación. ¿Qué educación para qué humanidad? Sí. Organizado por el Foro Educativo. Yo le agradezco. Muchísimas gracias. Y vamos a ir conversando de estos temas educativos que Perfecto. son necesarios, ¿no? Sí, claro, sobre cada uno de los sentidos, ¿no? Así es, ¿no? Porque habría que siempre darle una mirada directa a estos hechos, Sí. ¿no? Porque a veces nosotros nos centramos en la capital, pero no vemos lo que ocurre en el interior Exacto. del país y donde las necesidades son inmediatas. Y también la opinión de los adolescentes que hemos tenido varias sesiones con ellos y nos han dicho qué cosa es lo que ellos esperan de la educación. Entonces creo que el seminario va a estar bastante interesante, van a haber muchas posturas, mucha gente que desde distintos ángulos va a expresar sus ideas y ojalá que lleguemos a un consenso y a centralizar una postura para hacer un cambio a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Porque necesitamos un pacto por la educación. Muy reconocido por estar acá en RCR. Muchísimas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.